Hola, hoy vamos a hablar de la introducción al pensamiento organizativo, basado en dos autores, Frederick Taylor y Elton Mayo. Taylor fue un ingeniero norteamericano que nació en Pensilvania en 1856 y murió en Filadelfia en 1915. Durante gran parte de su vida trabajó como obrero en una industria siderúrgica y luego dirigió un taller de maquinaria donde observó el trabajo de los obreros, y de allí empezó a surgir su teoría administrativa. Su teoría de la dirección científica propone que tanto los jefes como los trabajadores se pongan de acuerdo para aumentar la eficiencia mediante incentivos, la estandarización de los métodos, etc. Esta teoría se divide en 4 principios. 1. La organización científica del trabajo. Se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta el tiempo, las operaciones, etc. 2. Selección y entrenamiento del trabajador. La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando así una mejora del bienestar del trabajador. Actualmente existe el Departamento de los Recursos Humanos que realiza esta tarea. 3. Cooperación entre directivos y operarios. La idea es que los intereses del trabajador sean los mismos del directivo. Para lograr esto, se propone una remuneración por eficiencia, es decir, incentivos o comisiones, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y evite la simulación del trabajo. 4. Responsabilidad y especialización. Los gerentes se responsabilizan de realizar un plan, del trabajo mental, mientras que los operarios se encargan del trabajo manual, generando así una división del trabajo más acentuada y de mayor eficiencia. 2 curiosidades sobre esta teoría son que la empresa Ford Motor Company al inicio de su producción utilizó este método, por esta razón fue tan innovadora, tanto en el producto como en el método de producción. La segunda es que la teoría de la división del trabajo fue admirada por Taylor e incluso realiza una división más extrema que la anteriormente creada por Adam Smith. Continuemos con Elton Mayo. Nació en 1880 en Australia y murió en 1949 en Reino Unido. Fue psicólogo de profesión y enseñó filosofía en Queensland, Australia. También fue profesor de industrial en Harvard, en Estados Unidos. Y fue entonces cuando realiza el llamado experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne se realizó en la Western Electric Company en Chicago, donde se investigaron en distintos grupos A y B la eficiencia según las condiciones. Su objetivo era determinar la relación entre satisfacción y eficiencia de los obreros. Este experimento se divide en 4 fases. Primera, efectos de la iluminación. Se pretende averiguar el efecto que producía la iluminación en el rendimiento. El grupo A operaba con una intensidad lumínica variable y el grupo B con una constante. La conclusión fue que el ser humano reacciona peor a los cambios que las máquinas. Segunda, sala de prueba de armado. Se crean 2 grupos para el montaje de relés. El grupo A tenía 5 personas montándolos y una persona dirigiendo, así como el grupo B. Pero en el grupo A las condiciones son variables y en el B son constantes. La conclusión fue que en un ambiente amistoso y sin presiones aumenta la eficiencia y la productividad. Tercera, programa de entrevistas. Se realizaron entrevistas para cuestionar a los trabajadores sobre los gustos respecto a su trabajo, y se les dejaba hablar libremente. La conclusión fue que había distintos niveles de insatisfacción y presión, sobre todo por los incentivos que se recibían de la producción. Cuarta, sala de observación. Se colocó a un grupo en una sala trabajando con un observador dentro y una persona afuera haciendo preguntas grupales. La conclusión fue que el ritmo del trabajo seguía el interés de los incentivos y que los grupos establecían sus propias reglas. Las conclusiones generales de este experimento fueron que la producción depende de la integración social y de los incentivos recibidos, que los grupos informales definen sus propias reglas y que los trabajos repetitivos afectan de forma negativa a la producción. Y ya hemos terminado. Muchas gracias por escuchar. Espero que os haya gustado.